Año 2023 fue cuando la serie de TV Honor se hizo presente en el cine y en la televisión, dirigida por Luis Prieto y Caravante y protagonizado por Darío Grandinetti. Quiero hablar en estas horas acerca de la apología y las diferencias con lo apologético basados en la serie Honor. Esa serie habla sobre lo que sucedió en el año 2005 al llegar por estos lugares. El año 2004, una voz se hacía presente en mi cabeza donde afirmaban que había que apretar el acelerador. Esa voz se fue haciendo cada vez mayor. Tanto así de que el 2006, cuando llego a Buenos Aires en un auto, me hago presente con el auto viniendo de la ciudad de Buenos Aires. Inmediatamente, dos individuos se cruzan a unos 2 kilómetros, 1,5 kilómetros. A medida que me iba acercando, la voz iba siendo más fuerte. Hay que apretar el acelerador, hay que apretar el acelerador. Cuando me acerco a 300 metros, uno saca un revólver y me dice al costado. La voz se hizo total, pero gracias a la formación de la teología es que no apreté el acelerador del muerte. Las pericias psiquiátricas, psicológicas, criminológicas que me llegan por medio de convencionalidad y no por escrito, quiere decir que cuando nos llega el escrito de tal caso es porque no se ha encontrado delito o crimen, ratifican lo que sucedió. Pude apretar el acelerador, pegar el volantazo, rozar al muchacho, a uno de los que tenía el arma, que voló para el costado, y mientras me iba temblando de miedo, es que miré por el retrovisor y el muchacho se levantaba junto al otro, recuperándose como de un full en el fútbol. ¿Qué es la apología? ¿Cómo se puede llegar a que un individuo durante años reciba una voz para llegar a un momento determinado donde haya que decidir entre la vida y la muerte de supuestos ladrones? La serie Honor narra de algo que sucedió y que no supieron manejar la situación. Las estadísticas psiquiátricas muestran de que hay un desfasaje de vínculos en España que deben remontar, que es cuando todo está preparado para que no haya coherencia en los desarrollos de la investigación y sí que haya una escalada inarrable, donde Grandinetti va ejerciendo la temperatura del indominio de algo que debía solucionarse de manera práctica, científica, empírica, concreta, por una racionalidad típica de lo que se refiere a la coherencia de ley en el contexto de la criminología penal y el derecho civil. Pero encontramos hombres de temperatura de quién pudo haber sido. ¿Qué es la apología? Según las letras del latín tardío, apología, y del griego, del latín tardío apología y del griego apología,
Es un discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de alguien o de algo. Es un discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de alguien o algo. Si nosotros analizamos y sentimos este concepto, es algo bueno. Alguien que dice algo, alguien que genera algo, y es tanto así que por escrito esos sentimientos humanos están regidos por la letra y por la defensa de la letra. Esa defensa de la letra lleva a que haya un sentimiento de reconocimiento. Ese reconocimiento está regido por la palabra y por lo escrito. La tecnología lo que hace es hacer herramienta de la palabra. Ahora, ¿qué sucede cuando el sentimiento que es loable, uno de mis himnos preferidos, loada al Padre, lo que es laude, que significa alguien que tiene el poder de llegar a edad avanzada, pagar el cementerio y tener en piedra, no en símbolos babilónicos, sino en piedra hasta labrada, en bronce o de diferentes formas, el propio nombre. Alguien que se crea su propia tumba, pero loablemente. ¿Qué sucede cuando todo esto, este concepto loable de la apología, se transforma en difamación, crítica, censura, reprobación? Y a donde está el sentimiento de defensa loable, escrito en nuestra mente, operan adentro y van haciendo descrédito de una apología. Ya en los últimos intentos, mientras miro la serie, ya no lo intentan. Durante todos este mes que vengo mirando la serie, lo intentaban de vuelta. Lo mataste, lo mataste. Tiene que venir Criminología Nacional a nivel neurológico. No lo mató, lo vio por el retrovisor, se levantó, fue caminando, se lastimó, se raspó el muchacho. Fuimos a aquel lugar y no encontramos datos alguno. No eran de allí, no estaba todo preparado. Hubo una cizaña, un dolo en la preparación. Pido a todos aquellos que están en otros planetas y operan con tecnología en la cabeza que no tienen autoridad, intentar dominar a esos demonios, fantasmas y aquellos como pueblos que están en desorden, que verifican donde hay apología, donde hay un discurso, donde hay una palabra, donde hay una defensa, donde hay un nombre, empiezan a censurar. No es Pablo, es Pablo. Y hacen creer en la mente. Pablo, Pablo, Pablo. Hay una fama por sabiduría. No, es Satanás, es Sara, es Sara, es Sara. Y es tanto el enseñoreamiento de la apología que la palabra se va destruyendo tanto en esos planetas como en el planeta Tierra. La apología es una palabra loable. No obstante, el mundo y los planetas están enfermos de apología. Quiero invitar a aquellos que hacen criminología que puedan explicar lo grave que es la apología, como también aquellos que hacen el Nuevo Testamento. No sé cuántos deben quedar a nivel teólogo explicar quién era Apolo y más que nada hacer la diferenciación con lo que se refiere a apologias, que es una cantidad de demonios que ponen esos demonios
para que el escrito y la palabra quede destruido, y de esa manera culpado, y de esa manera desacreditado, y de esa manera sustituido. No es posible para aquellos que lo intentaron durante 33 guerras el ejercicio de apologias, del término logias, en el contexto de los sistemas. Pero cuando uno va más allá, en el contexto del estudio, cuando digo más allá, un poco más, eh, encontramos algo muy, muy loable que es lo apologético. Lo apologético o alabanza de alguien o algo. Esa alabanza o algo en el apologético se refiere netamente a Dios y a Jesús, a la justicia de vida. Quiere decir a alguien que conoce las no están en armonía con difamación, crítica, censura, reprobación, descrédito. Tienen que ver, es relativo con lo encosmiático, lo encomiástico, el término parecido a eclesía y económico, encomiástico, con acento en la A, es alguien que alaba, que enaltece. En el contexto del tercer idioma se aplica netamente a aquellos que creen en la doctrina cristiana y alaban y cantan y enaltecen y quisieran que llegue el miércoles y quisieran estar el sábado temprano y también el domingo. Y se va formando un sentimiento cristiano apologético, encomiástico, que es sano. Cuando eso crece en el cristiano, aparece el enemigo número uno, con máquinas, con aviones, ya estaban descansando esos hombres y lo personificaron. Y llevan adentro un sentimiento de odio sin igual hacia todo lo que sea alabanza a Dios y se siente como sagrado y se siente como protegido con la sana doctrina, porque es un apologético que se relaciona con la apología y no con apologias. Y ahí es donde todos nos encontramos como nación un poco discapacitados, ya que el mundo viene de iglesias imperiales y necesitamos ir haciendo la diferencia en el estudio de qué somos, qué nos atacan, qué desarrollar como hombres y mujeres, como madres y padres, para no caer en la difamación, en la degradación, en todo lo que se refiere a apologias en el contexto de los años que nos tocan vivir. Sirvan de reflexión para seguir ahondando en el buen sentido de la palabra y de esa manera llegar a una naturalización total, que es uno de los objetivos que tiene el cielo y la divinidad en las latitudes del planeta Tierra.